Amante Padre que estás en los altos cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Y gracias, Padre, porque sabemos que tú nos amas. Gracias por esta oportunidad de esparcir tu palabra. Permite que este tema caiga en corazones receptivos, que puedan responder a tu llamado. Te invitamos que esté con nosotros, toque los corazones de los oyentes. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, es un gusto nuevamente estar con ustedes en esta nueva presentación de Upavisión. Continuamos con el tema de Rompiendo con las Ciudades, la parte quinta, y este es un estudio interesante que vamos a realizar. Así que Dios pueda guiarnos a comprender su palabra. El título de este estudio es Rompiendo con las Ciudades, parte 5, los asideos. ¿Quiénes son los asideos? Vamos a estudiar poco a poco acerca de este grupo. Habíamos dicho en los estudios anteriores que íbamos a estudiar ciertos grupos de personas, ciertos grupos que se alejaron de las ciudades como un movimiento de obediencia y un movimiento de resistencia. Nosotros estudiamos en el primer estudio a Abraham y a los ceneos, luego nosotros estudiamos a los hijos de los profetas, luego estudiamos a los recabitas, luego estudiamos a los nazareos. Y ahora, todo esto que hemos estudiado lo hemos encontrado en la palabra de Dios. Ahora, de aquí adelante en esta serie de estudios vamos a estudiar otros grupos que no están registrados en la palabra de Dios, pero están registrados en la historia. Y es muy interesante, hermano, las lecciones que nosotros aprendemos a través de ellos y cómo Dios estuvo con ellos y cómo ellos decidieron obedecer a Dios, dadas las circunstancias que se presentaron. Recuérdense que los hijos de los profetas decidieron afiliarse a los profetas debido a la corrupción que había en el santuario con Elí y con sus hijos. También recuerden que los recabitas nacen en la época de Jezabel y de Acab como un movimiento de reacción y de resistencia. Así también los estudios que vamos a continuar, que son fuera de la Biblia, vienen por problemas serios dentro de la nación de Israel, y esta gente deciden separarse e irse al campo. El estudio que estamos estudiando en este caso es el de los asideos. ¿Quiénes son los asideos? Algunos escritores modernos prefieren llamarlos en hebreo asidim, que quiere decir los leales, lo cual es una transliteración del griego al hebreo. Sin embargo, su verdadero nombre en hebreo es Hasidim, que significa los santos, los píos, los fieles. Siendo que en hebreo se lo llama Hasidim, aunque en la historia se lo conoce como los asideos, de ahora en adelante yo lo voy a llamar Hasidim. Voy a usar el término hebreo que aparece en la Biblia. Aunque ellos no están registrados en la Biblia, la palabra Hasidim sí está varias veces en la palabra de Dios, especialmente en el libro de los Salmos. Y yo quiero compartir con ustedes algunos de esos versículos que aparecen en el libro de los Salmos que habla de los Hasidim. El primero que voy a compartir: cantad a Jehová vosotros sus Hasidim, y en la Reina Valera lo traducen vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. El otro versículo que quiero compartir con ustedes es Salmo 31, 23, donde dice: amad a Jehová todos vosotros su Hasidim. La Reina Valera dice santos, a los cuales guarda Jehová y retribuye con creces
al que procede con soberbia. Otro versículo que también quiero compartir con ustedes es el siguiente. Por esto orará a ti todo Casid. Casid es el singular, Casidim es el plural. En hebreo la terminación im es el plural. El plural en español se añade s o es, pero en hebreo el plural es añadiéndole la vocal i y la consonante m, Kesidim. Pero en singular es Casid. Por eso este versículo dice, por esto orará a ti todo Casid. En el tiempo en que pueda ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él, al Casid. Y el último versículo que quiero compartir con ustedes, lo volveré a usar al final del sermón. Dice la palabra de Dios, Salmo 55, juntadme a mi Casidim, a los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los Casidim que hicieron pacto con Dios con sacrificio. Ahora, ¿quiénes eran estos asideos? ¿Y cuándo vivieron? ¿En qué época vivieron los asideos? Vamos a estudiar un poquito acerca de esto. En primer lugar, quiero señalarle o recordarle que en las profecías de Daniel, en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 11, se habla de Grecia y el imperio de Grecia, con su general principal llamado Alejandro Magno, que conquistó el mundo. Fue que el imperio tal vez más grande de toda la historia, el imperio de Alejandro Magno. Ahora, lo interesante de Alejandro Magno es que Alejandro Magno era un estudiante del filósofo griego llamado Aristóteles. Y Alejandro decidió conquistar al mundo para endoctrinarlo con la filosofía de Aristóteles. Y Alejandro formó un ejército y varios de sus compañeros de clase con Aristóteles, él los llamó a ser parte del ejército y los nombró generales. Estos generales de Alejandro Magno eran también estudiantes o fueron estudiantes de Aristóteles, el filósofo griego. Ahora, ya dije que la intención de Alejandro era compartir la filosofía griega con el mundo entero. No solamente la filosofía, realmente también querían compartir las ciencias y las artes. Y a este movimiento se le llamó la helenización. ¿Por qué se le llamó helenización? ¿Qué quiere decir la palabra helen? Los romanos llamaban a Grecia a sí mismo, Grecia. Y a los que vivían en Grecia lo llamaban griegos. Pero los griegos se llamaban a sí mismos Helene. Ese era el nombre de ellos. Y la región donde estaba Grecia, ellos la llamaban Helen. Los griegos, esto es importante, se llamaban a sí mismos Helenes. Y por eso, cuando Alejandro Magno decidió conquistar el mundo de aquella época, a ese proceso se le llamó la helenización, queriendo decir convertirlos en helenes. En otras palabras, para nosotros, llamarlos griego. La helenización es convertir al mundo en la filosofía, en las ciencias y en las artes de los griegos. Así que cuando Alejandro Magno conquistó el mundo, lo hizo rápidamente, en un periodo bien corto. Y lo interesante, hermano, es que en su conquista, Alejandro murió bastante joven. Y los hijos, él tenía un hijo y tenía con una esposa y con otra esposa, en esa época, cuando él murió, ella estaba embarazada.
Así que él no dejó herederos. Él, sabiendo que se iba a morir, llamó a sus generales y repartió el territorio de Grecia, el territorio que él había conquistado. Todo su imperio lo repartió entre sus generales. La Biblia menciona 4 de esos generales, pero no quiere decir que eran 4, eran muchos más de 4. La Biblia menciona esos 4 porque esos 4 tenían que ver o tuvieron que ver con la nación de Israel. Y no mencionó los otros que no tuvieron nada que ver con la nación de Israel. Así que estos generales también se educaron con Aristóteles y siguieron el proceso de helenizar el mundo, de distribuir en el mundo las artes, la ciencia y la filosofía de Grecia. Ahora, en esa cultura griega, ellos tenían ciertas cosas que eran contrarias a la nación de Israel. Una de ellas, ellos eran politeístas, que quiere decir tenían muchos dioses. Pero en este trabajo de helenización, ellos construían ciertas estructuras. Voy a mencionar algunas de ellas nada más. Ellos construían lo que le llamaban el ágora, que era el lugar del comercio, el mercado o lugares de comercio. Eran lugares bonitos. Ellos construían también pórticos, donde tenían jardines y otras cosas muy hermosas. Pero ellos tenían los famosos gimnasios, y yo quiero hablar un poquito acerca de los gimnasios griegos y cuál era el problema. Ustedes saben que los griegos siempre fueron amantes de la cultura física, o sea, de los deportes. Todo el mundo ha escuchado acerca de esto, cómo los griegos son amantes de los deportes y de que las Olimpiadas nacieron en Grecia, los deportes y esas cosas nacieron en Grecia. Y ellos, en su proceso de helenización, ellos levantaban gimnasios. En el gimnasio no solamente se hacía ejercicio, también ahí se daban clases de griego, porque ellos querían que todo el mundo hablara el idioma griego, porque los escritos de los filósofos y de la ciencia y las artes, todas esas cosas estaban en griego. Así que ellos querían que todo el mundo hablara griego. Y eso ocurrió unos 300 años antes de Cristo. O sea, Alejandro viene a su conquista en los años del 332, según algunos historiadores, antes de Cristo. Pero los asideos vienen más adelante, porque cuando Alejandro dividió el imperio entre sus generales, hubieron, como dije, 4 que tuvieron que ver con la nación de Israel, pero de esos 4 que menciona la Biblia, uno de ellos conquistó otro y quedaron solamente 3 de los que menciona la Biblia. Pero realmente la Biblia menciona 2 de ellos y están en el libro de Daniel, en el capítulo 11, se habla mucho acerca del rey del norte y el rey del sur y las luchas y batallas que ellos tuvieron, porque ellos no se conformaron con los territorios que Alejandro les dio. La ambición humana lo llevaba a ellos a querer dominar el mundo entero. Nunca lo lograron, ninguno de ellos lo logró, pero hubieron muchas guerras internas entre ellos y muchas batallas sangrientas entre ellos. Ahora, vuelvo otra vez a lo que estaba hablando de los gimnasios. En los gimnasios se daban clases de todo tipo de ciencias y filosofías y de idiomas y de todo eso, además de que se hacía ejercicio. Ahora, con los ejercicios, había un problema con los ejercicios. El problema que había con los ejercicios en los gimnasios era que era un deporte para hombres y esos ejercicios se hacían totalmente desnudos. Y eso trajo un problema con los judíos, porque los judíos tienen su parte circuncidada y a veces la circuncisión no es muy estética.
Y esto trajo un problema porque ellos no querían que lo vieran a ellos en esa condición no muy atractiva. Y queridos hermanos, en los años, alrededor de los años 170 antes de Cristo, cuando se construyó en Jerusalén el gimnasio por Antíoco IV Epífanes, muchos judíos renegaron a la fe. Y lo que quiero señalar, que es importante, el punto principal que quiero señalar aquí es que aunque ustedes creen que la ciencia y la cirugía son cosas modernas, ya en esa época habían cirujanos estéticos y estos judíos se pusieron para atrás el prepucio que se habían cortado a través de cirugía plástica para cubrirse o para ponerse para atrás el prepucio. Así que en aquella época ya existían los cirujanos plásticos y se hicieron esa cirugía para ponerse para atrás el prepucio de la circuncisión. Esos judíos son llamados renegados porque habían negado la fe, habían negado todos sus principios a causa de la helenización o de este proceso de helenización o este proceso de culturalización. Y hermano, este es un punto muy importante porque el pueblo de Dios estaba siendo culturalizado con una cultura muy diferente a la cultura que Dios le dio a ellos. Y nosotros hoy enfrentamos la misma situación. Nosotros también se nos está culturalizando. El mundo nos está culturalizando o secularizando, dicho en otras palabras. Nosotros hemos perdido la cultura cristiana y nos hemos amoldado a la cultura del mundo. Y esta era la situación que existía en aquella época. Vamos a seguir adelante con este estudio. Quiero leer algunos pasajes con ustedes. Note lo que dice aquí. Dice, por aquel tiempo, en la época de Antíoco IV Epífanes, aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ella, nos han venido muchas calamidades. A algunos del pueblo le gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste le dio autorización para seguir las costumbres paganas. Así que, hermano, esta es la época de Antíoco Epífanes. Nótese cómo dice este registro histórico, cómo aparecieron estos renegados que se apartaron del pacto de Dios. Y vamos a seguir con esto. Dice aquí también, dice, construyeron un gimnasio en Jerusalén como acostumbran los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así la alianza sagrada. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. ¿Nota, hermano? Se hicieron cirugía para ocultar la circuncisión. Renegados, personas que habían renegado a la fe. La cultura, hermano, lo estaba destruyendo. La helenización lo estaba destruyendo. Hoy día también nosotros estamos siendo destruidos. A nosotros se nos está imponiendo una cultura que nosotros no nos damos cuenta que se nos está imponiendo esa cultura. Hace muchos años atrás, las modas venían de Francia. Hoy ya las modas no vienen de Francia. Ustedes saben de dónde vienen las modas ahora. Se nos quiere cambiar el idioma, como a ellos también se les quiso cambiar el idioma. También a nosotros se nos quiere cambiar el idioma. Quieren que todo el mundo hable como quisieron los helenizantes, así también hoy día se quiere que nosotros también nos adaptemos a la nueva cultura. Sigue diciendo aquí este libro de historia. El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos
formar un solo pueblo. Este es el rey Antíoco Epífanes. Abandonando cada uno sus costumbres propias, todas las otras naciones obedecieron a la orden del rey. Y muchos israelitas aceptaron la religión del rey politeísta. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país. Hermano, la crisis que le vino a ellos fue una crisis bien difícil, bien difícil. Nosotros los adventistas no hablamos mucho sobre esto. Sin embargo, esto está en el capítulo 11 de Daniel, esta parte de esta historia. Pero nosotros con nuestra cabeza en el Papa, como el Papa nos sale a nosotros hasta en la sopa, hemos quitado esta historia y hemos traído la historia del Papa o la interpretación del Papa a Daniel capítulo 11. Algún día nosotros estudiaremos a Daniel 11 para que ustedes vean, hermano, cómo nosotros los laodicenses se nos ha lavado el cerebro a creer algo muy diferente a lo que la palabra de Dios nos enseña, que son valiosas, son cosas valiosas que nosotros necesitamos saber, porque nosotros estamos pasando por experiencias similares en el pueblo de Dios hoy, que nosotros necesitamos enfrentar, como estos valientes Casidín enfrentaron la situación. Voy a seguir leyendo, dice aquí, sigue diciendo, y que prohibían ofrecer holocausto. O sea, hermano, les prohibieron a ellos, les prohibieron en el santuario hacer holocausto a Jehová. Totalmente prohibido. No solamente eso, sino que en el altar de sacrificio, ahí pusieron una estatua del dios Zeus y de otros dioses por todas partes de Judea. Continuemos leyendo. Dice, se prohibía hacer holocausto, sacrificio y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, profanar las fiestas, profanar el santuario, profanar todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como para sacrificar cerdos y otros animales impuros en el santuario de Dios. Otra orden era dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y cosas profanas, olvidando la Torah y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Y hermano, más de 70,000 judíos murieron. Más de 70,000 judíos murieron. Fue una crisis tremenda la que tuvieron ellos que enfrentar. Vamos a seguir leyendo un poquito más de esta historia para que entendamos la época en que vivieron los casidines o los asideos. En las puertas de las casas y en las calles se ofrecía incienso. Destrozaron y quemaron los libros de la ley, el libro de Deuteronomio que encontraron. Y si a alguien se le encontraba un libro de la alianza de Dios, o alguno simpatizaba con la Torah, la ley, el libro de Deuteronomio, se le condenaba a muerte, según el decreto del rey. Así, usando de la fuerza, procedía esa gente mes tras mes contra los israelitas que encontraban en las diversas ciudades. Es penoso, hermano, que esta historia de lo que pasó la nación de Israel en la época de Antíoco Epífanes sea tan desconocida entre nosotros.
fue muy triste, muy dolorosa. Muchos de ellos tuvieron que dar su vida. Pero nota, hermano, lo que sigue diciendo este libro histórico. Dice, por esa época, muchos que querían llevar una vida recta, de acuerdo con la Torah, se iban a vivir al desierto con sus hijos, sus mujeres y sus animales, pues la situación se había hecho intolerable. Nota, hermano, la situación se había hecho intolerable. ¿Y qué decidieron la gente que estaba buscando de Dios? La gente que estaba buscando de Dios decidió irse al desierto. Decidió irse al desierto con todo lo que tenían. Esos son llamados los asideos en estos libros de historia. Pero en hebreo, la palabra que se usa es los casidín, los santos, los consagrados. Todo el que quería vivir en armonía con los preceptos de Dios decidió no ser indoctrinado con la doctrina o con la cultura griega y decidió irse al campo. Hoy día, hermano, Dios también nos está llamando a nosotros a separarnos de la cultura del mundo. Como decía en un momento, a nosotros se nos impone de manera indirecta la manera de vestir, la manera de comer. ¿Qué comemos? ¿Qué se nos vende a nosotros? Se nos impone el tipo de música también, hermano. El tipo de música se nos impone a través de esta cultura. Esta cultura nos está cambiando todo. Nos está cambiando qué comemos, nos está cambiando cómo vestimos, nos está cambiando qué música escuchamos. Y muchas de esas cosas, hermano, lamentablemente, muchas de esas cosas están entrando dentro de la iglesia. Hay un proceso muy sutil de culturalización. A nosotros se nos está culturalizando. La segunda bestia de Apocalipsis 13 nos está culturalizando a nosotros. Nosotros hemos perdido de vista los acontecimientos actuales porque la vista de nosotros adventistas está en el Papa y no salimos del Papa. Y como he dicho en otros sermones, hay más personas visitando la página del Papa que visitando la página de la señora White. Son más papistas que el Papa. Y no nos estamos dando cuenta, hermanos, cómo este poder, que de acuerdo a la Biblia es que controla el mundo, este poder, hermano, la segunda bestia, es que controla el mundo. Sin embargo, algunos piensan que quien controla este poder es el Papa, que lo controla todo por detrás. El Papa es un poder en decadencia, como hemos estudiado y como seguiremos estudiando. Pero esta bestia, segunda bestia de Apocalipsis, nos está culturalizando a nosotros. Además, hermano, de que ya nosotros hemos estudiado que la quinta, vamos a decir mejor, vamos a comenzar con la cuarta, la quinta y la sexta trompeta. Es un proceso también que se viene desarrollando en medio de nosotros de secularización. Nosotros estamos siendo secularizados. Nosotros estamos asistiendo a un sistema educativo que nos seculariza. Nos saca todo el amor por las cosas religiosas. La perdemos en el sistema educativo del mundo. Y este es un trabajo fino que Satanás ha hecho. Ahora, hermano, ya te he dicho, antes de que venga la ley dominical, va a haber dentro de nosotros los adventistas del séptimo día un reavivamiento de la piedad primitiva. La piedad primitiva, hermano, era que la iglesia primitiva ellos comían juntos. Y cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida, obedecieron a Jesús, que le dijo que cuando vieran que los ejércitos romanos se acercaban, que se fueran al campo. Y ellos se fueron al área de Perea, del otro lado del Jordán, se fueron a Perea, un poquito al norte, y ahí se establecieron a vivir en comunidad. Dios nos está llamando a nosotros también, hermanos, a dejar esta cultura y regresar al desierto. Nosotros necesitamos salir de Egipto.
Nosotros necesitamos salir de este sistema en el cual nosotros vivimos, salir de este sistema en el cual trabajamos, salir de este sistema en el cual nosotros nos educamos. Y nosotros necesitamos regresar al desierto. En el desierto, hermano, la nube que nos cubría durante el día nos está esperando. Y la columna de fuego que nos cubría durante la noche nos está esperando. Dios nos está llamando a nosotros a salir de Egipto. Hacer como hicieron los Casidín. No dejarse culturalizar. Prefirieron abandonar las ciudades e irse al desierto. Dios también a nosotros, hermanos, nos está llamando a abandonar la culturalización, salir de esta cultura, salir de este sistema de empleo. La señora White dice que nosotros estamos viviendo en el verdadero día de la expiación. Y en este día de la expiación, nosotros no debemos darle nuestros talentos a las empresas del mundo. Dios quiere que nosotros estemos en los puestos de avanzada, donde tiene que haber industria, tiene que haber escuela con un sistema educativo diferente al sistema del mundo. Tiene que haber agricultura para nosotros tener nuestros propios alimentos. Nosotros necesitamos tener nuestros propios alimentos, nuestra propia agua. Nosotros necesitamos, hermano, separarnos totalmente del sistema. Tener nuestra propia agua, tener nuestros propios alimentos, tener nuestra propia electricidad y todas esas cosas. Dios nos está llamando a separarnos totalmente del mundo. Ese es el llamado de Dios. Y hermano, esa es la obra de Upavisión. Quiero compartir con ustedes este último pasaje, hermano. Dice aquí, Salmo 55, dice, juntadme a mi Casidim, a lo que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Quiero decirte, hermano, Upavisión se ha dedicado a llamar y a juntar, como dice este texto, a los Casidines modernos. Dios nos está llamando, hermano. No te pongo el texto nuevamente, dice, juntadme a mis Casidim, a los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Vivir, hermano, en un puesto de avanzada es un pacto con sacrificio. Para usted vivir en un puesto de avanzada, usted tiene que morir a muchas cosas. Tiene que morir al yo, tiene que morir a la envidia, tiene que morir a los celos, tiene que morir al deseo de cargos, al deseo de posición y morir a muchas cosas más. Es una obra de sacrificio. Aprender a vivir de Dios, vivir por la fe, vivir en humildad, vivir en sencillez. Por eso muchas personas no quieren unirse a esto, no quieren renunciar a los empleos que tienen en las ciudades, a las comodidades de las ciudades, no quieren sacrificarse. Pero vuelvo y pongo el texto, hermano. La misión de Upavisión es cumplir con esto. Dice, juntadme a mi Casidim, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Upavisión te está llamando. Hagamos un pacto con sacrificio. Dios está llamando a los Casidim. Juntadme a mis Casidim. Y esa es nuestra misión, juntar a los Casidim. Upavisión está levantando células en la mayoría de los países de Centroamérica y de Suramérica, incluyendo México, Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica y otros países más. En Suramérica también, la mayoría de los países, Upavisión tiene células en esos lugares. Upavisión está juntando a los Casidim. Dios está llamando a los Casidim. Y Dios espera que tú respondas positivamente este llamado de abandonar las ciudades, romper, no permitir la culturalización, no permitir que tú seas culturalizado, romper con eso y volver a la cultura de Dios, volver a la educación de Dios, volver al sistema económico de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiere el cielo que tú preste atención a estos mensajes. Amén.